Bien, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bien, gracias, Aarón. Bueno, si hace 2000 años Jesús hubiera tenido Twitter, ¿cuántos seguidores tendría? Vamos a ver un vídeo para un poco entrar en el tema, ¿vale?
Seguir a Jesús tiene un precio y como hemos visto en el vídeo, algunos vieron el precio que había que pagar y dejaron de seguirle. Incluso vimos también, como decían, muchos seguidores se están yendo, sus enseñanzas molestan a la gente, sus discípulos huyeron. Incluso hasta los mismos discípulos huyeron porque quizá no habían entendido bien cuáles eran las condiciones para seguir a Jesús, para ser discípulos de Cristo. Me gustaría que me acompañasen a Marcos 8, versículo 34. Hoy nos vamos a basar en solamente un versículo. Marcos 8, 34. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La primera parte de este versículo hace una invitación a aquel que quiera seguirle. Si alguno quiere, si alguno. No está poniendo ninguna imposición, no es algo que sea obligatoriamente. Oye, si alguno quiere venir conmigo, que venga. Si no, pues no venga. Jesús invita a todo aquel que quiera. Lo primero que tenemos que entender de este versículo es que para seguir a Jesús hay que convertirse en su aprendiz, en su discípulo. En aquella época y región, pues había maestros que tenían aprendices, ¿no? Y los aprendices no aprendían en una clase sentados como ahora, con una pizarrita, con todos los libros ahí, sino que estaban siempre con su maestro, andaban con él, lo escuchaban, lo veían actuar y también responder a las situaciones cotidianas que iban ocurriendo. Cuando Jesús eligió a los 12 apóstoles, ellos le seguían a todos lados, ¿verdad? Y convivían con él, les enseñaban, estaban en todo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos dejaron todo al instante, lo dejaron absolutamente todo y le siguieron. Y podríamos pensar que la vida cristiana fue más fácil para ellos que para nosotros, porque cuando Jesús caminaba, pues ellos iban detrás de él, cuando enseñaba escuchaban su voz y parecía más fácil, pero nunca ha sido fácil ser discípulo de Cristo, ni lo fue antes, ni lo es ahora, porque para seguir a Jesús tenemos que cumplir 3 condiciones, y lo hemos visto en el versículo: negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. La primera condición que hay para seguir a Jesús es negarse a sí mismo. Pero, ¿qué significa eso? Amor, puede ser que lo sepan, pero yo se lo voy a explicar gustosamente. Negarse a sí mismo no es renunciar a tu personalidad. Al contrario, vemos como el grupo de personas que siguieron a Jesús, había temperamentos de todo tipo. Había gente que era tranquila, había otra gente que era apasionada, gente que era creativa, organizadora, y cada uno pudo seguir siendo el mismo. Dios no quiere que pierdas tu personalidad, al contrario, Él lo que quiere es que la potencies para que crezcas en la dirección adecuada hacia adelante. Negarse a sí mismo no es decirle que sí a todo el mundo, ni a los que quieran. Negarse a uno mismo no tiene que ver con los demás, tiene que ver con Jesús. El negarse a sí mismo es decir no a nuestros deseos, es decir no a nuestros placeres, es decir no a lo que queremos, a nuestra comodidad, a nuestro yo, a nuestro bienestar, a decir no a nuestra propia voluntad. Negarse a sí mismo es aceptar que no podemos trabajar con nuestras propias fuerzas. Por muy fuerte que nos creamos, necesitamos que Jesucristo esté a nuestro lado, pero lo necesitamos a Él. Negarse a uno mismo es saber que las cosas serán complicadas, pero hay que tener el valor de hacerlas para poder conseguir lo que Jesús prometió. Nada de esto es fácil, pero es necesario para ser un discípulo de Cristo. No es fácil, eso lo sabemos, pero es necesario, es clave. La sociedad donde nos movemos hoy día en la calle, pues nos miente y nos ha mentido durante mucho tiempo, haciéndonos ver que estamos por encima de todos, que todo a nuestro alrededor se mueve en torno a nuestro propio yo, en lo mío. Eso de negarme a mí mismo, pues no va con lo que nos vende la sociedad. Eso de dejar mi yo a un lado, va a ser que no. Y eso lo decimos, yo muchas veces lo digo, va a ser que no. En las redes sociales vemos otro ejemplo donde todo lo tienes a tu manera, a tu gusto, como tú quieres, es tu vida, es tu forma de hacer las cosas.
son las cosas que a ti te gustan, todo enfocado a tu disfrute personal, a como a ti te convenga. Vivimos y nos movemos en una sociedad donde quieren que tú seas el protagonista. Todo enfocado en tu disfrute personal, donde el sentido de tener más y de adquirir para nosotros mismos lo tenemos más que desarrollado. La realidad es que ser parte del cuerpo de Cristo no es mirar para uno mismo. Una boda, por ejemplo, es algo muy simple, sobre todo para los novios, que no nos metemos mucho en organizarla, más bien para las chicas, ¿no? Pero bueno, chiste aparte. Son dos personas que se unen, es algo sencillo, ¿no? Dos personas que se unen, pero lo difícil es que esas dos personas deben negarse a sí mismas para hacer la voluntad del otro. Eso es lo complicado, eso es negarse a sí mismo. Cuando comienzas a decirte no a ti mismo, estás comenzando a decir sí a Dios, a decir sí a tu prójimo, al que te rodea, a no enfocarte en ti mismo, en tu placer, a no revolcarte en tus deseos, en lo que mejor te convenga, sino comienzas a aceptar la voluntad de Dios, que como dice el apóstol Pablo, es buena, agradable y perfecta. En Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La segunda condición es que tomemos nuestra cruz. Dependiendo de la época, pues podemos interpretar la palabra cruz de una manera o de otra. Podemos verla como una carga. Muchas personas interpretan cruz como parte de la carga que deben llevar cada día, ¿no? Y dicen eso de, bueno, una relación tensa, un trabajo pesado, una enfermedad física, eso que escuchamos, vaya cruz aguantar a este hombre, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de carga. Pero no podemos darle esa interpretación porque Jesús no es lo que está intentando decirnos aquí, eso de tomar la cruz. No significa eso. Podemos verlo como un símbolo de muerte. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie pensaba en la cruz como un símbolo de llevar una carga. Para una persona en el primer siglo llevar una cruz significaba que iba a morir pronto, que la muerte era dolorosa y humillante. Una persona con una cruz era señal de muerte, de dolor. 2000 años después, los cristianos ven la cruz como un símbolo del perdón, ven la cruz como la gracia y el amor. Pero en tiempos de Jesús, la cruz representa nada más que la muerte tortuosa. Debido a que los romanos forzaron a criminales condenados a llevar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión, llevar una cruz significaba llevar su instrumento propio de ejecución. Y encima, mientras se enfrentaban durante el camino a la muerte, pues con abucheos, humillaciones y demás historias. Por lo tanto, ¿qué significa tomar la cruz entonces? Significa estar dispuestos a morir para seguir a Jesús. Estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Y vemos que está relacionado a lo de negarse a sí mismo, ¿no? Viene todo en un mismo paquete. Es un llamado a la entrega absoluta, al 100%, a darlo todo. No solo por un momento, no solo por un rato, sino, dice la palabra, cargar nuestra cruz cada día. Igual que Jesús entregó la vida por otros, también nosotros debemos hacerlo. Debemos también entregarnos por los demás y hacer morir a nuestro yo. Me gustaría que buscásemos un versículo en Mateo 10:38, para que lo tengan todos. Son unas palabras que Jesús dijo y que son muy importantes. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo voy a volver a repetir. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto lo está diciendo Jesús. Y yo creo que es importante, ¿no? De que no nos tenemos que olvidar la cruz atrás, sino llevarla cada día, porque si no tomamos nuestra cruz y vamos en pos de Jesús, dice que no somos dignos de Él. Y eso a mí me parece fuerte, ¿sabes? Y yo sé que muchas veces yo mismo lo hago, y Jesús me está diciendo, oye, no me parece que esté siendo digno de mí. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. No olvidemos nuestra cruz, carguémoslas cada día. Jesús esto lo entendía bastante bien, porque cuando estaba en el jardín de Getsemaní, antes de ser crucificado, entendió lo que era morir a sí mismo y hacer morir su interior y entregarse absolutamente a la voluntad del Padre. En Mateo 26:39 dice,
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús se estaba entregando, Jesús sabía lo que se iba a enfrentar, pero se estaba negando a sí mismo, estaba tomando su propia cruz y estaba siguiendo la voluntad del Padre. Y ese es uno de los grandes ejemplos que tenemos. Sígueme es la tercera condición para ser un discípulo de Jesús. Cuando se trata de seguir a Jesús, no se trata de seguirle por seguir, no se trata de ir donde va la mayoría de la gente, no se trata de caminar sin sentido. Muchos de los que se consideraban seguidores de Jesús estuvieron andando con Él, estuvieron conviviendo con Él, juntos todo el rato, pero aún así después dejaron de seguirle. No se trata solamente de eso. En la Real Academia Española, en el diccionario, la palabra seguir tiene infinidad de variantes y definiciones, y me quedé con 7. Y la voy a enumerar. Vale, la primera, ir o estar después o detrás de una persona. Ir por un determinado camino o dirección. Ir en compañía de uno. Proseguir o continuar lo empezado. Entender lo que otro dice. Actuar haciendo caso del ejemplo de otro, de consejos o normas, etc. Permanecer en una actitud o en un estado. Seguir a Jesús implica ir, proseguir, continuar, entender, actuar, permanecer y obedecer. No se trata solo de ir detrás de Él. Como bobos, no podemos ir detrás de Él. Tenemos que llevar todo esto a cabo. Se trata de actuar como Él, de obedecerle, de seguir su legado. Si yo les preguntara ahora, me gustaría que me respondieran levantando las manos, que no nos ven. ¿Quién se considera cristiano aquí? No lo veo. Vale. Y si yo pregunto, ¿quién se considera discípulo de Jesús? Hay menos manos, ¿no? Vale, entre ser cristiano y ser discípulo de Jesús no debería haber diferencia, pero nosotros mismos la hemos creado. La mayoría de las personas de las iglesias no tienen ningún problema en reconocer que son cristianos, ¿no? Y te dicen, no, yo soy cristiano, no tengo ningún problema en reconocerlo. Pero muchos tienen dudas o se resisten a identificarse a sí mismos como discípulos de Cristo. Y esto es un problema. Esto es un problema que las iglesias tienen y van frenando y nunca van creciendo por esto. Y se viene arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Porque pensamos que existen dos niveles diferentes de cristianismo que se basan en el nivel de compromiso que uno tiene. Si tienes más compromiso, eres como discípulo de Cristo. Y si tienes menos compromiso, eres un cristianito. Y eso es algo que está mal. Eso es algo que hacemos la diferencia nosotros. Tenemos entonces los dos lados, ¿no? Vamos a seguir con el tema. Tenemos los dos lados. Tenemos al discípulo de Cristo, que es el que va, el que prosigue, el que continúa, el que entiende, el que actúa, el que permanece, obedece y sirve al Señor, que está ahí dando el callo. Y está el cristiano de a pie, el que es simpatizante, el que le gusta el rollo de la iglesia, la gente, la alabanza, como le hace chico, es asistente, calienta el banco, son personas que no podemos esperar cambio, no podemos esperar fruto. Son personas que han puesto su fe totalmente aparte de su vida. La fe por un lado y la vida por otro, pero mezclarlas no. No. Yo no quiero nada. O sea, yo sí soy cristiano, pero mi vida mejor déjame vivirla a mi manera. Esta es la diferencia que nosotros hacemos y no tiene que ser así. Jesús dice, o eres seguidor de Cristo con todas las condiciones que estamos viendo, o no lo eres. O blanco o negro. Grises no. O blanco o negro. Un creyente tiene que ser un discípulo. Hay un ejemplo de un pastor, se llama Kim, de Corea del Norte, que me llamó mucho la atención y veo que cumplía todas las condiciones, ¿no? Quizás a lo mejor por vivir en un país así muy perseguido y tal, pero bueno, lo llevaba a cabo, ¿no? Todas estas condiciones. Dice que en el año 1950 el pastor Kim tenía una iglesia de 30 miembros y vivían en túneles subterráneos. Y la iglesia amaba al Señor un montón. Lo que pasa es que un día cogió el gobierno, lo capturó
y los pusieron delante de 30.000 personas para ser ejecutados. Así, venga, vamos para ser ejecutados. Y bueno, pues la gente que iba a ejecutarlos, pues le preguntaron al pastor King, ¿niega a Jesús o muere? Y el pastor King, mira, no podemos hacer eso, no vamos a negar a nuestro Señor. Ah, no, vale. Cogieron a 4 niños y digo, mira, o niegas a Jesús o estos niños van a morir. Y mira, no podemos negar a nuestro Señor. Cogieron a los niños, los padres los cogieron un momentito, le dijeron le dijeron, mira, no te preocupes, que hoy vas a estar con Jesús. Cogieron a los niños y les cortaron la cabeza. Bueno, esa fue la primera lección que le dieron a este hombre, ¿no? Volvieron a decirle, cogieron a las siguientes 26 personas y les dijeron, ¿niega a Jesús o muere? Volvió el pastor King, no podemos negar a Jesús, no queremos ser ejecutados, no podemos negar a Jesús. Entonces el gobierno los cogió, los tomó, los puso boca abajo a todos y dijeron, mira, tráete la apisonadora que tenemos allá. Se trajeron una máquina apisonadora, ¿saben cuál es, verdad? Esa que deja el suelo bastante recto, ¿no? Bastante plano. Y la trajeron, y una vez que la habían traído, le dijeron de nuevo, ¿niega a Jesús o muere? Y el pastor King les dijo, mira, yo no puedo negar a mi Jesús. Entonces la máquina comenzó a moverse y empezó a aplastarlos, ¿no? Y mientras iban aplastando a cada uno, pues mientras iban cantando una canción, son de estos testimonios que la gente los pone, ¿no? Y son bastante fuertes, ¿no? Cómo el Señor trabaja en ellos y cómo ellos también responden, ¿no? a esas condiciones que el Señor les pide. Y cantaban, más amor a Jesús, que mi llanto haga su trabajo, más amor para Jesús, más amor, a ti te busco, más amor a Él, que mi último suspiro respire y susurre tu alabanza. Este es mi último llanto, mi corazón se levanta, más amor, oh Jesús. Yo el otro día estaba compartiendo con Dani, ¿no? El miércoles. Digo, Dani, ¿qué pasaría si nosotros hubiésemos vivido en un país como este? O en otro país, en Kenia, o en Nigeria, en otros países que están maltratando a los cristianos. ¿Nuestro compromiso sería igual o sería mayor con el Señor? Este es un ejemplo de lo que significa seguir a Jesús. Y yo te pregunto, y me pregunto, ¿estamos dispuestos a esto? ¿Estamos dispuestos a seguir estas 3 condiciones? Así un día, por lo que fuese, nos vemos en esta situación o en otra, poder responder como hizo el pastor Kim. Si no estamos cumpliendo estas 3 condiciones, la de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle, si no estamos cumpliendo esto, ¿a quién estamos siguiendo entonces? Yo lo dejo ahí para que podamos reflexionar, ¿verdad? 3 requisitos o condiciones necesitamos para ser verdaderos discípulos de Cristo, como decía antes. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Y no se trata de una opción. Estas son 3 condiciones que no se pueden cambiar. Como decíamos antes, o eres o no eres. Y bueno, la obediencia aquí es clave. Si somos obedientes, el Señor no nos va a decir, no eres digno de mí. Nos va a decir, hey, tú eres de los míos. Muchas veces queremos hacer nuestra carga más ligera y vamos cortándole trozos a nuestra cruz y caminamos nuestra vida de creyentes como si no costara nada. Y vamos quitándonos poco a poco el compromiso que un día habíamos adquirido con Jesús de seguirle a pesar de las circunstancias. Yo les animo a que puedan tomarse este compromiso realmente en serio. Les animo a que no hagan diferencia entre cristianos y discípulos. Como decíamos, un creyente tiene que ser un discípulo. Seamos discípulos de Cristo, cristianos, pero realmente seguidores, no por nombre nada más. Seguir a Jesús tiene un precio muy alto y lo sabemos, ¿es o no es? Pero vale la pena seguirle, porque nuestra mira no tiene que estar aquí, no tiene que estar en la tierra, tiene que estar en la eternidad. Si tu cruz la dejaste atrás, en el camino, cógela, vuelve a cargarla, sigue hacia adelante, pero no te quedes parado. Anímate
y reconoce que sin Jesús no puedes hacer nada. Entrégale a Él todo lo que eres y síguele. Me gustaría que tuviésemos una oración para pedir al Señor que nos ayude a todo esto, porque sabemos que no son opciones que Él nos da, sino o eres o no eres. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque eres un Dios bueno, Señor, porque a pesar de nuestras cosas, Padre, tú nos hablas claro en tu palabra y nos dices que tú quieres, Señor, seguidores comprometidos, seguidores que estén dispuestos a dejarlo todo, Señor, para seguirte, para obedecerte. Te pedimos perdón, Padre, porque sabemos que muchas veces no cumplimos estas condiciones y te pedimos, Señor, tu perdón, que tú nos limpies, Padre, de todo esto y nos ayudes a tomar la decisión de seguir adelante, Señor, de negarnos a nosotros mismos, de cargar nuestra cruz y seguirte. No es fácil, pero sabemos, Padre, que tú vas a estar de nuestro lado para ayudarnos. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, a ese compromiso que adquirimos contigo la primera vez, pues que siga vigente, que siga con ganas y con fuerza, Padre. Ayúdanos, Señor, en todo esto, Padre. Y gracias, Padre, por ejemplos como el pastor Kim y su congregación que estuvieron pues dispuestos incluso hasta perder su propia vida por seguirte, por estar contigo, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.